¿Qué tal, jóvenes? Vamos a comenzar con nuestra tercera clase y en esta tercera clase vamos a hablar acerca del tema de la farmacocinética. La farmacocinética nosotros hemos estado estudiando y se supone que cuando estudiamos la farmacocinética nosotros vimos que la farmacocinética es la ciencia o rama de la farmacología que se dedica al estudio de las alteraciones que sufre el fármaco al pasar por el organismo. Recuerden eso. Son las alteraciones que sufre el fármaco al pasar por el organismo. La farmacocinética se va a dividir en etapas. La primera etapa de la farmacocinética viene a ser la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y finalmente tenemos la excreción. Estas son las etapas de la farmacocinética y para que ustedes puedan recordar siempre cuáles son las etapas de la farmacocinética, recuerden las iniciales de cada palabra y por eso medicina siempre nos hablan del famoso LATME, LADME, LATME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Vamos a comenzar viendo estas etapas y vamos a empezar hablando sobre la liberación. La liberación, ¿a quién liberamos? ¿A quién liberamos? Tenemos que liberar al principio activo. Entonces, en este proceso de la farmacocinética, lo que buscamos es liberar al principio activo. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que estamos liberando en este caso al principio activo. Y cuando yo libero al principio activo, jóvenes, eso va a ser muy adecuado. ¿Por qué? Porque el principio activo es el que tiene que entrar a la sangre del paciente. A mí, cuando damos un fármaco al paciente, a mí no me interesan los excipientes, no me interesan los vehículos, nada de eso me importa. Lo que me importa es el principio activo. Entonces, con este proceso, con esta etapa de la farmacocinética, con la liberación, vamos a liberar, vamos a dejar libre al principio activo. Recuerden eso. Para que pueda ocurrir la liberación, van a existir procesos dentro de la liberación, como por ejemplo va a existir la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? La fragmentación es la división del fármaco en trozos pequeños que conservan su misma naturaleza. Quiere decir que en la fragmentación el fármaco se ha dividido en pedazos pequeños y cada pedazo, ojo, cada pedazo tiene las mismas características que el fármaco original. En la fragmentación, simplemente lo que vamos a hacer es dividir el producto, dividir el fármaco y cada pedazo de fármaco que queda va a tener las mismas características que el fármaco original. A este proceso se le conoce como la fragmentación. Luego de la fragmentación tenemos a la disgregación. Y la disgregación también está dentro de lo que es la liberación. Ojo, la disgregación. En la disgregación lo que nosotros vamos a conseguir es la separación de los componentes. Es decir, en la disgregación lo que nosotros vamos a conseguir es que el principio activo se vaya para un lado y los excipientes y vehículos se vayan para otro. Vamos a separar los componentes del fármaco. Este es el proceso más importante en la liberación. ¿Por qué? Porque estamos dejando solo al principio activo. Con la disgregación estamos logrando que el principio activo se quede solo y eso es lo que queríamos. Ahora, para poder lograr la disgregación, ¿qué es lo que necesita el fármaco? El fármaco, el fármaco lo que va a necesitar es lo siguiente. Si el fármaco tiene pH ácido, este fármaco de pH ácido tiene que chocar con una sustancia de pH ácido, lo que significa que ácido con ácido chocan y por lo tanto ocurre la disgregación. ¿Ok? Ácido con ácido chocan
y ocurre la disgregación. Eso recuerden. ¿Por qué? Porque cuando choca ácido con ácido, se separan los componentes y logramos de esa manera que el principio activo se vaya para un lado y los excipientes y vehículos se van para el otro. O al revés, si el fármaco fuese de pH básico, si el fármaco tiene pH básico, este fármaco de pH básico tiene que chocar con sustancias de pH básico. Básico con básico, ¿y qué ocurre? El principio activo se separa de los excipientes y vehículos. O sea, en la disgregación nosotros necesitamos a la disociabilidad. Y se supone que con la disociabilidad nosotros vamos a lograr que el principio activo se separe de los excipientes. ¿Entendido? Están entendiendo eso, ¿verdad? Entonces, ojo con este detalle. Si el fármaco es ácido, necesita chocar con ácido para que los componentes se separen. Si el fármaco es básico, tiene que chocar con sustancias básicas para que los componentes se separen. Y de esa manera nosotros logramos que el principio activo quede solo, gracias a la disociabilidad. Recuerden, con la disociabilidad estamos logrando que el ácido se mezcle con ácido y el básico se mezcle con básico. Y de esa manera vamos a separar al principio activo. Esa es la disgregación. Una vez que ya hemos separado el principio activo, ahora viene la disolución. En la disolución, ¿qué es lo que vamos a conseguir? En la disolución vamos a conseguir que el fármaco, el principio activo, que de repente está con una molécula grande, con la disolución vamos a lograr que el fármaco, el principio activo, de molécula grande pase a molécula pequeña. Con la disolución vamos a lograr que de molécula grande se convierta a molécula pequeña. Eso se consigue con la disolución. ¿Y cómo sucede la disolución? Para la disolución, el principio activo se tiene que mezclar con agua y el agua va a disolver al principio activo. Es por eso que de esa manera el principio activo, que de repente tiene una molécula grande, el principio activo va a transformarse en una molécula pequeña. A eso nosotros le llamamos la disolución. ¿Entendido? De molécula grande se va a convertir en molécula pequeña. Y a eso nosotros le llamamos disolución. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, la disolución, recuerden, es la unión del principio activo con agua. ¿Para qué? Para que el principio activo disminuya el tamaño de su molécula. Listo. Y con eso se supone que nosotros vamos a poder, ¿qué cosa? Con esto vamos a poder tener al principio activo con una molécula pequeña y recién ahí, ojo, cuando tengamos al principio activo con una molécula pequeña, recién ese principio activo va a poder entrar a la sangre. Es por eso que la disolución es importante. ¿Para qué? Para que el fármaco obtenga el menor tamaño molecular, para que la molécula sea pequeña, cosa que pueda ingresar con facilidad a la sangre. Listo. Muy bien. Esa es la disolución. Ahora, la segunda etapa de la farmacocinética es la absorción. En la absorción, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que el fármaco o el principio activo, porque se supone que ya está solamente el principio activo pueda entrar a la sangre. Eso es la absorción. La absorción es la entrada del principio activo a la sangre. Y para que el principio activo entre a la sangre, ¿qué es lo que conseguimos con la liberación?
que el principio activo tenga el menor tamaño molecular y gracias a eso el principio activo puede ingresar a la sangre. El principio activo va a entrar a la sangre gracias a que ya tiene el menor tamaño molecular. Ahora, si ustedes miran el dibujo, el principio activo o fármaco, lo voy a decir ya, este fármaco tiene que entrar a la sangre, pero para que pueda entrar a la sangre, este fármaco va a tener que cruzar membranas. Este fármaco va a cruzar membranas, recuerda, va a cruzar las membranas del estómago, va a cruzar las membranas de los vasos sanguíneos y de esa manera el fármaco va a aparecer en la sangre. Ojo, cruza todas esas membranas y el fármaco aparece en la sangre. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, la absorción. Absorción. Cuando el fármaco cruza membranas para aparecer en la sangre. Y absorción es simplemente cuando les pregunten la entrada del fármaco a la sangre. Eso es la absorción. Ahora, para que un fármaco pueda entrar a la sangre, los fármacos van a utilizar dos tipos de transporte. Los fármacos pueden utilizar el transporte activo y también pueden utilizar el transporte pasivo. En el transporte activo, ¿qué sucede? El fármaco va a gastar energía. Va a haber gasto de energía. ¿Por qué va a haber gasto de energía? Porque en el transporte activo, las proteínas que están en la membrana celular van a tener que moverse. Las proteínas van a tener que cambiar su configuración, van a tener que cambiar su estructura. Entonces, como hay un cambio a nivel de las proteínas para que pase el fármaco, ese cambio a nivel de proteínas va a gastar energía. Por eso el transporte activo gasta energía. ¿Qué tipo de fármaco utiliza transporte activo? Los hidrosolubles. Los fármacos hidrosolubles utilizan el transporte activo. Ahora, transporte pasivo. En el transporte pasivo no se gasta energía. En el transporte pasivo el fármaco lo único que hace es cruzar la membrana y listo. Y con eso el fármaco ingresa a la célula, cruzando la membrana por donde le da la gana. En el transporte pasivo no se gasta energía. ¿Por qué? Porque no hay cambio en la estructura de las proteínas. En el transporte pasivo el fármaco simplemente cruza la membrana y ya está dentro de la célula. No necesita unirse a proteínas, que la proteína cambie su forma, se mueva la proteína, nada de eso. El fármaco simplemente cruza la membrana. ¿Qué tipo de fármacos cruzan la membrana y se meten a la célula por donde les dé la gana? Los fármacos liposolubles. Los fármacos liposolubles tienen la capacidad para cruzar la membrana por donde les dé la gana. ¿Okay? Los fármacos liposolubles cruzan por donde quieran. No necesitan todavía un espacio especial para poder entrar a la célula. Los fármacos liposolubles entran a la célula por cualquier lado de la membrana. ¿Por qué? Porque utilizan transporte pasivo. Y al utilizar el transporte pasivo, no necesitan gastar energía. Siguiente. Otras características que vamos a ver del fármaco, otras características que nos importan, son el tamaño de la molécula. En el caso del tamaño de la molécula, nosotros vamos a comparar en este gráfico un fármaco sólido y fármacos líquidos. Dentro del fármaco sólido, hablemos de una pastilla. Fíjense ustedes la imagen, una pastilla. En los fármacos líquidos sí vamos a hablar de dos productos o dos presentaciones. Vamos a hablar de los jarabes y vamos a hablar de las ampollas. Si ustedes miran la pastilla, las pastillas siempre van a tener las moléculas más grandes. Por eso ahí en el dibujo estoy colocando la letra M grande. ¿Para qué? Para que ustedes se imaginen que ese producto trae la molécula grande. Entonces, como la pastilla trae moléculas grandes, la pastilla, pues esas moléculas no van a poder entrar a la sangre. Por eso fíjense la flecha amarilla que rebota y no puede entrar a la sangre. ¿Por qué? Porque su molécula es muy grande. Entonces, la pastilla lo que tiene que hacer es entrar a diferentes procesos que ya hemos visto en la liberación. ¿Para qué? Para que la molécula de lo que es molécula grande se convierta en una molécula pequeña. Y recién cuando es molécula pequeña puede entrar a la sangre con facilidad.
En el caso de los jarabes, por ejemplo, en los jarabes las moléculas son de tamaño intermedio, no son ni muy grandes ni muy pequeñas, son de tamaño intermedio. Es por eso que en los jarabes el tiempo para que entre el fármaco a la sangre varía, no es constante, varía. En el caso de las ampollas, ¿qué ocurre? En las ampollas, la molécula que viene en las ampollas es pequeña, sobre todo si nosotros vemos las ampollas que traigan líquido transparente. Cuando ustedes revisen una ampolla y miras que la ampolla tiene un líquido transparente, eso significa que trae la molécula más pequeña, lista para entrar a la sangre. Por eso muchas veces cuando colocamos una ampolla de líquido transparente, los cambios en el cuerpo del paciente son de inmediato. Nosotros vamos a ver que el fármaco trabaja de inmediato. ¿Por qué? Porque la molécula ya es pequeña. Entonces, como la molécula ya es pequeña, la molécula ya puede ingresar a la sangre con facilidad. Esa es la explicación. Por eso siempre cuando vemos productos, tú tienes que saber más o menos qué tamaño es la molécula. Y acá estamos comparando pastilla, jarabe, ampolla. La que tiene el menor tamaño molecular es la ampolla, entonces la ampolla va a trabajar más rápido en el cuerpo humano. Ahora, el coeficiente de partición, otra característica. En el caso del coeficiente de partición, se supone que todos los fármacos tienen dos partes. Tiene la parte hidrosoluble y tiene la parte liposoluble. En el coeficiente de partición nosotros tenemos que evaluar cuál de estas partes es la que gana, cuál de estas partes es mayor. ¿Tiene mayor parte hidrosoluble o tiene mayor parte liposoluble? ¿Cuál es mayor en cada fármaco? Si el fármaco nos dijera, sí, tiene mayor parte hidrosoluble, entonces nosotros como gana la parte hidrosoluble, vamos a decir que el fármaco es hidrosoluble. Y si el fármaco es hidrosoluble, este fármaco tiene la capacidad de mezclarse con el agua de nuestro cuerpo, tiene la capacidad para llegar hasta el riñón y acoplarse en el riñón. Otro, no nos intoxica. ¿Por qué no nos intoxica? Porque este fármaco sale por la orina. Por lo tanto, estos fármacos no nos van a intoxicar. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos botar por la orina. En cambio, si de pronto me dicen que la parte liposoluble es la que gana en el fármaco, cuando gana la parte liposoluble, significaría que este fármaco se puede mezclar con grasas. Por lo tanto, un fármaco liposoluble puede ingresar a la grasa del cuerpo humano, puede ingresar a nuestro hígado. El fármaco liposoluble nos puede intoxicar. ¿Por qué nos intoxica? Porque el fármaco liposoluble se acumula en el cuerpo, no sale de nuestro cuerpo, no se elimina. Y el fármaco liposoluble se queda en el cuerpo. Es por eso que va aumentando la cantidad de fármaco en nuestro cuerpo y después de un tiempo nos puede intoxicar. ¿Entendido? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo eso? Sí. Muy bien. Sigamos. Grado de disociabilidad. El grado de disociabilidad, ¿a qué se refiere? El grado de disociabilidad, jóvenes, se refiere a lo siguiente. Cuando un fármaco tiene el pH ácido, el fármaco con pH ácido se debe de mezclar con sustancias con pH ácido, es decir, los ácidos se tienen que mezclar con los ácidos. Los fármacos con pH básico se tienen que unir a sustancias con pH básico. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera, cuando choca ácido con ácido o básico con básico, puede ocurrir la disgregación. Recuerden que cuando chocan los pHs iguales, el principio activo se puede separar del resto. Se va a separar del resto. ¿Entendido? Ahora, se supone que cuando choca un fármaco con pH básico con un fármaco
de pH ácido, o sea, cuando chocan los pHs contrarios, ¿qué pasa? El fármaco se anula. Los fármacos se van a anular cuando chocan los pHs distintos, los pHs contrarios. ¿Entendido? Listo. Eso entonces recuerden, en la disociabilidad siempre los pHs que se juntan tienen que ser iguales. Ahora, características del fármaco. Otra característica del fármaco es el grado de ionización. En el caso de la ionización, fíjense, en el caso de la ionización nos dicen que los fármacos o las sustancias ionizadas son aquellas que no tienen 8 electrones, en su última órbita. No hay 8 electrones en su última órbita. Entonces, como no tienen 8 electrones en la última órbita, se le dice ionizado. Si estas sustancias que no tienen los electrones completos entran a nuestro organismo, como no tienen los electrones completos, nos empiezan a robar electrones, ¿ok? Nos van a robar electrones y se supone que cuando nos roben los electrones va a generar daño en nuestro cuerpo. Entonces, los fármacos ionizados no pueden entrar al cuerpo. ¿Por qué? Porque le faltan electrones. En cambio, cuando el fármaco es no ionizado, significa que tiene los electrones completos en su última órbita. Significa que tiene 8 electrones en su última órbita. Está completo, tiene sus electrones completos, la sustancia no ionizada. Entonces, cuando la sustancia es no ionizada, ojo, sí puede entrar a nuestra sangre. Y eso es una ventaja. Por eso los fármacos tienen que ser no ionizados, es decir, deben de tener sus electrones completos. Ahora, otra característica es la velocidad de absorción. Sí, porque no todos los fármacos se absorben a la misma velocidad. Cada fármaco tiene diferente velocidad de absorción. En este caso, la velocidad de absorción nos dice es el número de moléculas de un fármaco que se absorbe por unidad de tiempo, es decir, cuántas moléculas del fármaco entran a la sangre en un minuto, por ejemplo. Esa es la velocidad de absorción. La velocidad de absorción es un concepto que lo utilizan más los químicos farmacéuticos al momento de fabricar los fármacos. Nosotros que vamos a atender pacientes no utilizamos tanto este concepto. ¿Ok? Otros factores que modifican la absorción, ahora factores dependientes del organismo. Los factores dependientes del organismo, ¿cuáles son? El pH de la zona. Cuando nosotros vamos a administrar un fármaco, necesitamos saber cuál es el pH de la zona. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el pH donde va a ser administrado el fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco también tiene pH. Y si chocan pHs diferentes, se van a anular. Entonces, yo debo de conocer el pH de la zona. ¿Para qué? Para que no se anulen los fármacos, porque si no se van a anular. Otro, la vascularización. Yo necesito administrar fármacos en lugares donde exista mayor cantidad de vasos sanguíneos. Cuando hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, ahí es donde yo debo de administrar los fármacos. Por ejemplo, donde hay gran cantidad de vasos sanguíneos, por ejemplo, debajo de la lengua, la vía sublingual. Por eso la vía sublingual es una de las vías excelentes para administrar fármacos. Otra zona donde hay gran cantidad de vasos sanguíneos es el recto. Por eso la vía rectal también es una muy buena zona de administración de fármacos. Ojo, la vía rectal. Otro factor es la extensión de la zona. En este caso, cuando hablamos de extensión de la zona, es para hablar sobre cremas. Cuando nosotros vamos a administrar cremas al paciente, las cremas las debemos de administrar en grandes extensiones. Es decir, por ejemplo, al paciente le está doliendo la rodilla. Nosotros no le vamos a echar la cremita, la pomada
solamente en la zona de la rodilla. Nosotros tenemos que echar la pomada, la frotación, la crema, por lo menos 10 centímetros para abajo, 10 centímetros para arriba, 10 centímetros a la derecha, 10 centímetros a la izquierda. Cuanto más extensa sea la zona que recibe el fármaco, ojo, mejor va a ser la absorción. Entonces a nosotros nos conviene administrar fármacos en zonas más extensas. Recuerden eso. Distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución es el recorrido que va a realizar el fármaco desde el lugar de absorción hasta la zona diana. Esto se realiza de manera libre o ligándose a proteínas, lo que significa que el fármaco en la sangre puede viajar libre, suelto, o puede viajar unido a las proteínas. Cuando el fármaco viaja libre, esa es la parte del fármaco que trabaja en la célula. ¿Por qué? Porque como está libre, viajando en la sangre, está suelto, cuando llegue a la célula, ese fármaco va a entrar a la célula y va a trabajar en la célula. En cambio, la otra parte del fármaco que se une a las proteínas, esa es parte de fármaco que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando está enganchado a la proteína, el fármaco no trabaja y solamente sirve como reservorio. Cuando de pronto el fármaco libre comienza a disminuir, la proteína tiene que soltar fármaco. ¿Para qué? Para que ese fármaco, como lo está soltando, ese fármaco va a estar libre y por lo tanto ese fármaco libre puede trabajar en la célula. Nuevamente se está acabando el fármaco libre, la proteína tiene que soltar otra vez un poco más de fármaco para que ese fármaco siga trabajando en la célula. Entonces de esa manera funciona el fármaco gracias a las proteínas de la sangre. Y las proteínas de la sangre son las que sirven como reservorio para los fármacos. Los fármacos se enganchan a la proteína de la sangre para que la proteína de la sangre poco a poco suelte al fármaco. Y de esa manera el fármaco pueda trabajar en la célula. Cuando el fármaco se une a una proteína, eso se llama adsorción, con D de dedo, adsorción. Recuerden eso. Ahora, factores que contribuyen con la distribución. Tenemos la ligación a proteínas, es decir, cómo el fármaco se une a las proteínas, a través de enlace covalente, a través de enlace iónico, a través de puentes, a través de fuerzas de atracción. Y se supone que acá debo de recordar cuál es el enlace irreversible, es decir, cuál es el enlace que no se rompe. El enlace que no se rompe es el enlace covalente. ¿Okay? El enlace covalente. Por lo tanto, los fármacos no deben de utilizar enlace covalente, porque el enlace covalente no se rompe. Así que los demás tipos de enlaces sí pueden utilizar los fármacos, pero el covalente no. Afinidad por los lípidos. También tenemos que ver, porque si el fármaco es liposoluble, recuerda que cuando va viajando por nuestra sangre y si encuentra grasa por alguna zona, el fármaco se va a meter en la grasa. Y se supone que los fármacos liposolubles se almacenan en la grasa. ¿Entendido? En la grasa. Entonces recuerden, los liposolubles se acumulan en la grasa. ¿Ok? Fármacos liposolubles. Ahora, siguiente. Afinidad celular. Otro detalle muy interesante. Los fármacos tienen tropismo. ¿Qué es el tropismo? El tropismo es la fuerza de atracción. Los fármacos se atraen unos con otros. Los fármacos se atraen con las células. Cada fármaco que entra a tu cuerpo le gusta un tipo de célula en especial. A eso nosotros le llamamos tropismo, cuando los fármacos buscan a un tipo de célula en especial. Eso se llama tropismo. Ahora, también en este caso, en afinidad celular, tenemos que hablar del pH. ¿Por qué? Porque si el fármaco es ácido, va a buscar lugares ácidos. Si el fármaco es básico, va a buscar lugares básicos. ¿Ok? Afinidad celular. Cuando el fármaco está viajando por nuestro cuerpo, el fármaco tiene que cruzar las barreras fisiológicas. Entonces, fíjense en la pantalla, ahí tenemos la lista de cuáles son las barreras fisiológicas. El fármaco que fácilmente cruza
El fármaco que fácilmente cruza las barreras fisiológicas es el fármaco liposoluble. Los fármacos liposolubles pueden atravesar todas las barreras de nuestro cuerpo. Los fármacos liposolubles pueden cruzar las membranas de nuestro cuerpo. Así que recuerden eso. Eliminación. ¿Qué es la eliminación? Es la última parte de la farmacocinética y se supone que en este caso la eliminación se divide en dos tipos, en el metabolismo o biotransformación y en la excreción. Metabolismo o biotransformación. A mí me gusta utilizar más la palabra biotransformación, pero en algunos libros le dicen metabolismo, así que no importa. La excreción es la última parte de la eliminación. La biotransformación. ¿En qué consiste la biotransformación? La biotransformación es un proceso mediante el cual los fármacos liposolubles se convierten en hidrosolubles, lo que significa que yo quiero convertir la grasa en agua, liposoluble en hidrosoluble, y eso existe. Vamos a convertir los fármacos liposolubles en hidrosolubles. Y esto se realiza gracias al hígado, y esto va a suceder en el hígado, porque el hígado va a producir un grupo de enzimas llamadas citocromo P450. Y el citocromo P450 es el que convierte lo liposoluble en hidrosoluble. Ahora, el citocromo P450, cuando fue descubierto, se decía que era un conjunto de enzimas. Y se supone que por esos años, cuando lo descubrieron, pensaron que solamente eran 450 enzimas, por eso lleva ese numerito. Pasan los años y en la actualidad sabemos que el citocromo P450 está formado por más de 1000 enzimas. 1000 enzimas, incluso las enzimas que forman al citocromo P450 ni siquiera tienen nombre propio, porque como son más de 1000, no llevan nombre propio y solamente lo que utilizamos es un código para esas enzimas. ¿Cuál es la función del citocromo P450? Convertirlo liposoluble en hidrosoluble. ¿Dónde se produce el citocromo? A nivel del hígado. Recuerden eso. Ahora, tenemos que ver acá que el citocromo P450 en algunos casos puede aumentar y en otros casos puede disminuir. Por ejemplo, si el paciente consume corticoides, anticonvulsivantes, alcohol o se enfrenta a la contaminación ambiental, estas sustancias o estas situaciones van a aumentar el citocromo P450 en el cuerpo. Y si aumenta el citocromo P450, los fármacos que el paciente consuma no van a funcionar, lo que significa que el paciente puede hacer unas especies de resistencia. Ojo, y el paciente puede tener resistencia al fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco no está funcionando. ¿Por qué? Porque se supone que el paciente tiene demasiada cantidad de citocromo. En cambio, los macrólidos, los bloqueadores de los receptores H2, es decir, la familia de la ranitidina, los inhibidores de la bomba de protones, o sea, el omeprazol, y la enfermedad hepática, ¿qué es lo que provocan? Provocan una disminución del citocromo P450. Y si disminuye el citocromo P450 en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Al disminuir el citocromo P450 en nuestro cuerpo, lo que va a suceder es que el paciente puede llegar a tener alergias o el paciente se puede intoxicar, el paciente puede tener una sobredosis. ¿Por qué? Porque no tiene citocromo en el cuerpo. Cuando una persona se queda sin citocromo, cuando disminuye el citocromo en sus cuerpos, los pacientes pueden tener reacciones alérgicas o pueden tener sobredosis. Así que recuerden ese detalle, muy importante acá. Ahora, la edad también influye en la producción del citocromo P450. Fíjense ustedes en el cuadro y ahí ustedes pueden ver cómo cuando el ser humano nace, su hígado funciona al 0%. Luego, cuando tiene 6 meses, su hígado está funcionando en un 50%. A los 3 años funciona en un 80%. Y recién cuando cumplimos 5 años funciona al 100%. Y a los 25 años
Al revés, comienza a disminuir la función de nuestro hígado. Entonces, a partir de los 25 años, comienza a disminuir el trabajo de nuestros órganos. Por eso se dice que a partir de los 25 años envejecemos. Y a partir de los 25 años comienza a disminuir la producción del citocromo también. Así que debemos de tener cuidado con los medicamentos, dependiendo del trabajo del hígado. Recuerden eso. Cuando el hígado funciona al 100%, tienes buena cantidad de citocromo, los medicamentos no te hacen tanto daño. Pero si tienes poco funcionamiento de tu hígado, ten cuidado, no va a haber citocromo. Ahora, el sexo femenino, como tiene estrógenos, los estrógenos ayudan a producir más citocromo P450, lo que significa que las mujeres tienen más citocromo P450, por lo tanto, los fármacos en las mujeres no trabajan bien. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen mucho citocromo P450. Y recuerda, cuando hay mucho citocromo P450, el fármaco no funciona de manera adecuada. Puede haber incluso resistencia, tolerancia al fármaco, porque hay un exceso de citocromo P450. Ahora, por genética también, si tu papá tiene demasiado citocromo P450, te puede heredar esa condición y tú también puedes nacer con mayor citocromo P450. Es por eso que a veces a los papás el paracetamol no le hace nada al papá, al hijo tampoco le hace nada el paracetamol. Entonces hay que tener cuidado con eso. La excreción. ¿Qué es la excreción? La excreción es la salida del fármaco al exterior, y se supone que el fármaco va a salir al exterior siempre y cuando el fármaco sea hidrosoluble. Cuando el fármaco es hidrosoluble, ahí el fármaco puede salir al exterior con facilidad. ¿Y por dónde sale la mayor parte del fármaco? La mayor parte del fármaco sale por la orina. Entonces, a través de la orina sale la mayor cantidad de fármaco al exterior. Recuerden eso. ¿Puede salir fármaco por otros lados? Sí, pero es mínima la salida del fármaco por otros lugares. Más el fármaco sale por la orina. ¿Ok? Esa es la excreción. Entonces nosotros vamos a expulsar solamente fármacos hidrosolubles. Nunca vamos a expulsar los liposolubles. Es por eso que antes de la excreción viene la biotransformación. ¿Para qué? Para que por la biotransformación el liposoluble se convierta en hidrosoluble. Y cuando es hidrosoluble, recién lo podemos eliminar. Muy bien. Finalmente tenemos acá términos. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llega a su sitio de acción. Es la cantidad de fármaco que llega hasta la célula enferma. Eso es la biodisponibilidad. El tiempo de vida media es el tiempo que demora el fármaco en disminuir a la mitad de su concentración. O sea, si yo te doy 500 miligramos del fármaco, ¿cuánto tiempo demora en bajar a la mitad? Si te di 500, ¿cuánto tiempo demora en bajar a 250? Eso es el tiempo de vida media. Y por último, la interacción medicamentosa. Cuando nosotros mezclamos dos fármacos, puede aumentar el poder del fármaco o puede anular el poder del fármaco. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando mezclamos fármacos. También la interacción medicamentosa puede suceder entre fármaco y algunos alimentos especiales. Cuando choca el fármaco con las comidas, puede aumentar el poder del fármaco o puede disminuir el poder del fármaco. A eso nosotros le llamamos interacciones medicamentosas. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Pueden volver a repetir el video varias veces, ojo, o hacer sus preguntas la siguiente clase. ¿Ok? Cuídense.